Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flamados. Aquí os traigo un nuevo vídeo que va a tratar sobre una guía para hacer misiones diarias que os dan bastante experiencia, que seguramente mucha gente no sepa, y que vienen muy bien, por ejemplo, para un caso parecido al mío, que yo, por ejemplo, me quedé a nivel 82 en Nofire, ¿vale? Y justamente al 83 es cuando me puedo equipar la vara. Entonces, no puedo levear en mapas de Acto 9 yo solo, porque me fulminan, ya que no tengo ahora mismo el equipo de Acto 9, porque no soy 83. Entonces, para subir ese nivel que está ahí un poco intermedio, entre el 82 y el 83, pues a base de estas misiones diarias se puede subir muy bien, y si lo vas haciendo cada día, al final en nada subes. Así que bueno, ahora os dejo el vídeo, pero antes, por favor, no os olvidéis de suscribirse si os gusta este contenido, que ya estamos casi a los 1000, rondándolos ya casi. Así que nada, si os gusta, esperáis vuestro apoyo. Así que nada, vamos con el vídeo, chavales. De Acto 8 os recomiendo, como mínimo, para empezar, ¿vale? 3 misiones diarias, ¿vale? La primera misión diaria la podemos sacar aquí en la ranchera esta, ¿vale? Misiones diarias, escasez de alimentos, que es simplemente entregar material, o sea, es todo rapidísimo, ¿vale? Os estoy recomendando misiones que tardan literalmente un segundo. Te piden, aquí lo tenemos, te piden carne de triceratops, ¿vale? Que eso es gratis prácticamente, o sea, esto no te cuesta nada. Miel de abeja de dragón, lo mismo, esto está regalado, si lo veis en bazar está regalado. Y por último el sombrero, que esto sí que es un poquito más costoso, pero vamos, tampoco mucho más, algún millón que otro, pero vamos, totalmente asequible. Por la experiencia que te va dando, está muy bien. Y antiguamente, con los materiales que te da también de recompensa, pues te rentaba, incluso sacabas oro, porque los alientos estaban bastante caros, el cristal estaba bien, entonces más o menos cubría los gastos del sombrero e incluso ganabas algo de oro. A día de hoy ya, pues como el Acto 8 tiene ya mucho tiempo, pues no renta tanto, pero por lo menos te da experiencia, ¿vale? Y en este caso, yo por ejemplo a nivel 82, esta misión me da, ¿vale? Un poquito más del 0,15, lo cual está muy bien. Y las siguientes dos misiones que recomiendo de Acto 8 como mínimo serían en el taller de Ain, ¿vale? Esta primera, que es el forjar el dragonio este, ¿vale? Que simplemente te pide cama de dragón y hueso de dragón, que esto ahora a día de hoy está regalado. O sea, aquí ganas oro, porque vendiendo estos materiales ganas más de lo que te cuesta, ¿vale? Y esta daba también bien de experiencia, ¿veis? Hemos pasado ya casi un porcentaje, o sea, lo cual está de lujo. Y por último, la de fuente de energía inestable, ¿vale? Que más de lo mismo, vuelve a pedir polvo de runas, que este material está regalado, y hueso de dragón, igual que antes, regalado. Así que nos da experiencia de tratanio. Aquí, bueno, no vamos a sacar oro, pero nos da experiencia, que es lo que queremos, ¿vale? Y esta da un poquito menos, pero al final en total casi que te suma un porcentaje, por lo menos del 82 al 83. Si lo hacéis antes, pues más experiencia os va a dar. Y estas misiones simplemente se pueden adquirir, recordarlo, completando las misiones principales de Acto 8, ¿vale? Y ya pasamos a Acto 9, ¿vale? Que aquí os recomiendo como mínimo 2 misiones, que estas sí que dan muchísima experiencia, ¿vale? La primera se consigue completando la misión principal de Acto 9, ¿vale? Y se va aquí a la tienda de cocina, que es un suministro de ingredientes, más de lo mismo, entrega materiales todo el rato. Veis que son misiones que se hacen literalmente en un segundo. Y además son materiales que a día de hoy están regalados, porque las colas de rata ya están a 20k, a 30k, y los hongos están regalados. O sea que no gastan nada de oro en esto. Antiguamente las colas de ratas eran más caras, pero ahora mismo de verdad regalado. Y por toda la experiencia que da, ¿vale? Vamos a verlo, de 64,12 pasamos a 65,87, o sea, nos da más que todas las del Acto 8, así que está de lujo. Y ya la última que recomiendo como mínimo, porque ya os digo, hay más misiones, que ahora veremos el bonus track, por así decirlo, de misiones bonus que podéis hacer adicionalmente, pero estas como mínimo, que están regaladas y que se hacen en mínimo segundos, pues sí que sí o sí tenéis que hacerlas. Y ya con la última, vamos aquí a la misión diaria en Prados Soleados, ¿vale? Que esto se puede conseguir completando la misión principal de Acto 9.2, ¿vale? Y vamos con Ayos. Y aquí más de lo mismo, entregar materiales, ¿vale? Que estos materiales, está el circuito de control que pide 9 menos, que está muy bien, y el mineral sólido que piden 10, que también todos estos materiales, como digo, están muchísimo más baratos. Creo que sale hasta más caro que los sombreros de Acto 8, que las dos misiones estas. Así que de lujo, y también da bastante experiencia, ¿vale? Vamos a verlo, de 65,87 a 66,74, casi un porcentaje entero. Así que como veis, en 5 minutos he subido prácticamente 3% gratuitamente, y solamente entregando materiales que se hacen nada. O sea, esto al final, en cuestión de días sin hacer nada, puedes subir directamente al 83 o al nivel que necesitéis si estáis más bajo o lo que sea. También a niveles más altos lo sigo recomendando porque os van a ahorrar horas de leveo sí o sí.
Y ahora vamos con los bonus tips, ¿vale? Por si queréis aún más conseguir también más experiencia de misiones. Como misiones bonus que podéis hacer, ¿vale? Por si queréis conseguir aún más experiencia. Estas ya no son tan inmediatas, pero bueno, a lo mejor a alguno le conviene, porque por ejemplo está haciendo raids, ¿vale? En este caso, por ejemplo, empezamos con acto 8 y las dos misiones adicionales que podemos hacer son las dos de primero matar el Alzanor y luego el Valegir, ¿vale? Hay que concluirlo 5 veces, pero bueno, al que esté haciendo maratones de acto 8 o lo que sea, pues le puede interesar y subiría en total 12 millones, que más o menos, para que os hagáis una idea, la última de acto 9.2 diaria de entrega de materiales sube unos 5 millones. Pues aquí estaríamos subiendo 2%, ya que la de acto 9.2 subía 1%, pues aquí en total subiríamos un poquito más de 2% si hacemos estas dos misiones. En cuanto al 9.1, como misiones adicionales podemos hacer las diarias, ¿vale? Del Poluto y del Mecha Coloso, que aquí ya sabéis que para acceder a estas diarias primero hay que hacer también la secundaria, ¿vale? O sea, habría que hacer la misión del acto principal, luego la secundaria y finalmente ya tendríamos acceso a la diaria, ¿vale? Y dan 10 millones de experiencia cada uno, o sea, 20 millones en total, o sea, 4% aproximadamente de experiencia simplemente con hacer una vez cada raid, lo cual está muy bien, porque sobre todo el Poluto hay millones en Canal 1, Mecha Coloso no tantos, pero bueno, ya simplemente con esto te lleva una gran parte también. Y finalmente, como misión adicional del 9.2, el raid del 9.2, en este caso el Mecha Coloso completo, que también da la misma cantidad de experiencia que da por ejemplo el Poluto, así que en este caso nos llevaríamos un 2% aproximadamente. Y sí que es verdad que si eres menos 90 es más complicado llegar a acceder a este raid, pero bueno, si vas con SP útil tipo WK o Gravitas o alguna de estas, pues a lo mejor sí que puedes llegar a meterte en un equipo. Así que nada, esto sería todo, chavales. Para el que no lo sepa, esta es la página de Swagkey, ¿vale? Que imagino que ya a esta altura todos lo sabréis, pero bueno, por si acaso dejaré el enlace en la descripción por si alguno no lo sabía y quiere echarle un vistazo, que aquí viene explicado todo. Y nada, espero que os sirva mucho y nos vemos en la próxima, chavales.